Made with ClickChamp. Promec Televisión presenta el siguiente programa. Made with ClickChamp. Noticiero Promec. Made Muy with buenas ClickChamp. noches. A nombre del equipo periodístico del Noticiero Promec, J. Mario Valencia, de la Asociación Colombiana de Locutores, le saluda con las más importantes noticias de hoy en Colombia y en el mundo. Made with ClickChamp. Hoy, gobernantes, Made with ClickChamp. Made with ClickChamp. Made with ClickChamp. Que finalizó en 1974. Made with Alfonso ClickChamp. López Michelsen, político liberal, presidente de la República entre 1974 y 1978, nació en Bogotá el 30 de julio de Made with 1903. ClickChamp. En su discurso de oposición el 7 de agosto de 1974, prometió al país cerrar la brecha entre la población campesina Made with y ClickChamp. urbana, trabajar por mejorar la situación del 50% más pobre de la población y promover el cambio. Se Made with sentó en ClickChamp. la base para el desarrollo de una economía agroexportadora en Colombia. Sin embargo, el manejo dado la cuestión agraria estaba en contravía de las expectativas Made with sociales del ClickChamp. campo por la misma lógica capitalista con la que se pretendió desarrollar. Es por esto que el pretendido gobierno de la esperanza Made with basó ClickChamp. todo su empeño en relegitimar su gobierno a través de las siglas DRI y del PAN. Plan de desarrollo. Su plan de desarrollo Made se with tituló ClickChamp. para cerrar las brechas. Algunas de las medidas se tomaron según fácilmente. Por ejemplo, establecer que las empresas reconocieran intereses Made sobre with las ClickChamp. cesantías de los empleados. Uno de sus logros más desconocidos Por el empobrecimiento que provoca este fenómeno económico. Se ocupó de los problemas sociales a través Made del with crecimiento ClickChamp. de la economía mediante la creación de empleo productivo, para beneficiar al 50% de la población más necesitada del pueblo colombiano. Made with ClickChamp. A continuación, analizaremos a profundidad los ejes que se propusieron en el plan de desarrollo, Made with tales ClickChamp. como políticas macroeconómicas, políticas de gobierno sectorial y programas sociales. Políticas Made with macroeconómicas. El plan de desarrollo en su primera parte plantea políticas macroeconómicas encaminadas primordialmente a fomentar el Made crecimiento with acelerado ClickChamp. de aquellas actividades que utilizan intensamente el factor trabajo y a evitar un proceso inflacionario que golpea de manera Made with especial a los ClickChamp. trabajadores en los sectores más atrasados de la economía. La eliminación de barreras que van en contra del trabajo y la creación de estímulos especiales with para ClickChamp. aquellas industrias que producen bienes de consumo popular y en las cuales los aumentos en la producción implican aumentos significativos Made e with importantes ClickChamp. de empleo. Por otra parte, se establece un manejo de las variables monetarias y fiscales que garanticen una disminución en el Made with ritmo ClickChamp. de crecimiento de los precios. Políticas de gobierno sectoriales. Las políticas Made de with gobierno ClickChamp. sectoriales se dividen en 4 campos: el agrario, el industrial, el de fomento a las exportaciones y el de desarrollo regional y urbano. Made with ClickChamp. Esas políticas se diseñaron con el fin de lograr los mismos propósitos de pleno empleo y equidad que se establecieron como metas en las políticas Made with macroeconómicas. Vale la pena notar que estas políticas sectoriales se han hecho congruentes entre sí y con las políticas cambiaria, fiscal y Made with monetaria, ClickChamp. asegurándose que la aplicación de cada una de ellas por separado no cause desequilibrios en la economía, los cuales Made with tienden a ClickChamp. transformarse en inflación o fluctuaciones económicas acompañados por desempleo e ineficiente uso de la capacidad instalada. Made with ClickChamp. Dentro de las políticas sectoriales se ha dado prioridad especial al desarrollo rural.
no solo por encontrarse en este sector la mayoría de familias Made más with pobres, Clipchamp. sino porque la inversión en la agricultura es la que más genera empleo. Programas sociales. Made with Clipchamp. Programa Nacional de Alimentación y Nutrición. La necesidad de implementar el programa de alimentación y Made nutrición with Clipchamp. se evidenciaba con las estadísticas de mortalidad infantil. Principios del año 60, ya en los 70, en mediados de los 70, cuando gana López Michelsen, se va mermando with Clipchamp. y dio paso a unas fuertes reformas económicas de corte neoliberal donde fortaleció el capitalismo existente en favor de los Made with terratenientes Clipchamp. de siempre, los grandes exportadores de arroz, de soya, de caña de azúcar, de banano y de café. Así, los Made with campesinos Clipchamp. se vieron relegados de este proyecto que López Michelsen bautizó como la iniciativa de volver a Colombia el Japón suramericano Made a través with de la Clipchamp. agroexportación. Pero la reforma agraria que tanto necesitaban los campesinos colombianos de repartición de tierras se vio prolongada. Por ello, Made with y Clipchamp. unido a un aumento de la inflación y a un aumento en los servicios públicos, las centrales obreras le hicieron más de 20 huelgas en su mandato. Made with En el año Clipchamp. 77, los sindicatos le enviaron un pliego de 8 peticiones a López Michelsen, que él rechazó y en respuesta Made with endureció Clipchamp. los estatutos de emergencia en donde declaró ilegal cualquier manifestación pública o marcha o huelga y una pena Made de with arresto Clipchamp. de 2 a 6 meses para cualquier joven que participara de las manifestaciones. Esto, lejos de desestimular a la manifestación social, lo que hizo fue Made with Clipchamp. unir a los sindicatos en la convocatoria de paro cívico nacional que se llevó a cabo en 1977. El 13 de septiembre Made with amaneció Clipchamp. la ciudad llena de tachuelas por las calles. A las 8 de la mañana el 80% de la movilidad era imposible en la ciudad y a partir del Made día, with Clipchamp. a lo largo del 13 de septiembre, incendios, quemas de estaciones, una manifestación supremamente violenta que pasó a la historia como el paro cívico más Made with largo y más Clipchamp. violento que el mismo López Michelsen bautizó como un pequeño Bogotazo. Así las cosas, termina su gobierno con un descontento Made social with Clipchamp. fuerte que a la postre dio resultado para los marchantes porque el salario mínimo en menos de 8 meses subió 3 Made veces with su valor. Clipchamp. Es decir que este movimiento social tuvo su objetivo y López Michelsen tuvo que aflojar frente a la comunidad. Sin embargo, hubo Made muchos with Clipchamp. detenidos. Tantos detenidos tuvo esta jornada de protesta que se llenó la plaza de toros de detenidos e incluso López Michelsen ordenó que si tenían que abrir el Made campín with lo Clipchamp. hicieran para meter a los detenidos de las participaciones en estas protestas. Y el saldo triste fueron 30 jóvenes menores de 25 que Made with perdieron la Clipchamp. vida. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Hoy, gobernantes. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Martica, para decirte que ya no me traigas nada, que ya va a iniciar la presentación. Bueno, vale. Feliz noche. Chao. Made with Clipchamp. Para todos, buenas noches. Continuando con la clase de política exterior colombiana, ahora yo, André Vanegas, les presento Made with lo que Clipchamp. llamamos haciendo memoria. Hoy tendremos el gusto de analizar el paso por la casa de Nariño del expresidente Julio César Turbay Ayala. Made with Para que hablaremos Clipchamp. de todo su proceso y periodo de gobierno, analizaremos lo bueno y lo malo. Made with Clipchamp. Así como lo escucharon, el presidente Turbay, el cómico presidente liberal, apoyado por los partidos tradicionales, la clase política, los gremios económicos, Made with los Clipchamp. industriales, los terratenientes, la jerarquía militar y la eclesiástica, el presidente que si lo comparamos con el hoy de la política Made with colombiana Clipchamp. actual, estaría alzando las banderas del centro democrático,
y promulgando el lema de mano firme y corazón grande. Sin más preámbulo, aventurémonos un poco en lo que fue la política económica Made with nacional. Clipchamp. En este periodo hablemos de reducción de impuestos a gremios económicos, inversión estatal en infraestructura, aumento de la deuda externa Made al with Clipchamp. 70%. Y es aquí donde quiero realizar un énfasis, ya que como se aumenta la deuda externa, asimismo se elevan las cifras de inversión pública, Made with aprovechando Clipchamp. el endeudamiento externo, y así como crece el mismo endeudamiento, Made with Clipchamp. Señal Memoria. Made with Clipchamp. Colombia ingresa hoy en la era de la televisión en colores. Desde aquí, sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión, Made with el Clipchamp. presidente Julio César Turbay Ayala pone en marcha este sábado 1 de diciembre una de las más trascendentales decisiones políticas de las últimas décadas. Made with Clipchamp. Televisión en colores para los hogares de los 25 millones de colombianos. Televisión que Made llegará with Clipchamp. progresivamente de manera gradual. El país, de esta manera, se incorpora al más formidable avance de la... Made with Clipchamp. estimados oyentes, se me olvidaba que acá no solo se destaca lo bueno, sino también lo malo, y entre ellos se destaca la quiebra de pequeñas Made y with medianas Clipchamp. empresas en lo largo del periodo presidencial del doctor Julio César Turbay. Se destaca que también se creó el departamento del Caquetá, se Made with implementó la Clipchamp. explotación petrolera por parte de compañías extranjeras, se inició la campaña de alfabetización conocida como Simón Bolívar, se destaca Made with que el Clipchamp. Urabá se convierte en un boom bananero, ganadero y agroindustrial, donde la violencia tiene su presencia aterradora, el petróleo Made with Clipchamp. del Putumayo y Arauca, el oro apetecido de la Guainía, atraen a los inversionistas extranjeros. Al presidente Turbay le debemos Made como with tal Clipchamp. el famoso y conocido decreto 1923 de 1978, que solo busca es otorgarle más poder y control a la fuerza pública para Made with combatir Clipchamp. actividades de grupos ilegales en el campo y en la ciudad. El estatuto de esta aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, Made with Clipchamp. según las Fuerzas Armadas, debían combatir al enemigo interno que amenazaba los intereses nacionales. Esto llevó Made a with que los Clipchamp. militares se tomaran el poder de considerar que cualquier opositor o crítico al Estado era una amenaza a los valores políticos Made with trascendentales de la Clipchamp. nación. En este decreto se endurecieron las sanciones contra las perturbaciones del orden público y la justicia penal militar, que Made era with encargada de Clipchamp. conocer de los delitos políticos a través de los juicios orales. Es por eso que se le llama a este Departamento. periodo Este departamento comienza bien Made with Clipchamp. porque tiene todas las condiciones para convertirse en un emporio de riqueza, Made with Clipchamp. porque tiene abundantes tierras y aguas, recursos naturales, posibilidades infinitas de ser la sede de un nuevo polo de desarrollo en la frontera colombiana. La ciudad. Made with Clipchamp. El gobierno del doctor Turbay se ve reflejado como un gobierno con poca o nula Made with legitimidad Clipchamp. política, un gobierno restrictivo a libertades públicas, un gobierno que sí le abrió las puertas hacia los procesos de paz, las Made negociaciones with con el Clipchamp. M-19, con el ELN, pero también se le ve como un divisor que partió en dos el Made Partido with Liberal, Clipchamp. partido por el cual resultó electo. Se le ve como un gobierno de clientelismo, un Made with gobierno Clipchamp. con un índice de alto desnivel económico, un gobierno que generó violencia mediante este decreto. Made with Clipchamp. Aló, aló, Martica, Made with Clipchamp.
Martica, dile al doctor Mario que en un momento lo atiendo, es que estoy en una reunión importante, ¿vale? Vale. Made with Clipchamp. Bueno, pues, cuídate. Chao, chao. Bueno, continuando lo que les estaba diciendo, hizo ver este gobierno como un gobierno Made violento, with un Clipchamp. gobierno que no toleraba las manifestaciones públicas, que salir a manifestar ya era Made with Clipchamp. prácticamente ir en contra del gobierno. Esto lo hizo ver prácticamente una dictadura. También Made with se Clipchamp. dejó llevar el país por los grupos insurgentes que le tenían al rojo vivo el país, y Made la with tasa de Clipchamp. índice de analfabetismo pues se le reconoce que decreció bastante. Estimados oyentes, aquí nos encontramos con una gran incógnita, y es qué nos dejó el doctor Turbay. Principalmente nos dejó la Made Comisión with Nacional de Clipchamp. Valores, las reformas al Código Penal, las reformas al Código de Procesamiento de la Educación Secundaria y del Congreso Made with que él mismo Clipchamp. promulgó. En este tiempo creció la economía subterránea, fundamentada en actividades de narcotraficantes y contrabandistas. Se creó el anteriormente mencionado Made Estatuto with de Clipchamp. Seguridad. Se creó el Plan de Integración Nacional conocido como PIN, cuyos objetivos fueron la descentralización económica y el mejoramiento general de la Made with población Clipchamp. mediante la integración del país. Empezó la construcción with del aeropuerto Clipchamp. Río Negro de Medellín, bautizado José María Córdoba, en honor del prócer antioqueño, y se iniciaron los trabajos de diseño y adecuación de la autopista a Medellín. Made with Yo he Clipchamp. querido demostrar que solo el entendimiento nos puede transformar Made with en la Clipchamp. medida que lo necesitamos para actualizar a nuestra patria y no ir a remolque del progreso, sino a la cabeza de él. Exterior colombiana durante Made with el Clipchamp. paso por la presidencia del doctor Julio César Turbay Ayala, regresamos al retorno a la incepción racional, dependiente, Made with ya que Clipchamp. se caracterizó por la búsqueda del retorno al modelo clásico de las relaciones exteriores, aunque en un comienzo no continuó con conceptos trazados por el gobierno anterior Made with Clipchamp. los cuales eran pues de diversificar las relaciones exteriores del país. Como siempre lo hizo, y por eso quiero citar una frase que Made with mencionó Clipchamp. para justificar su política, decía que es una verdad indiscutible que nos... Made with Clipchamp. Estimados oyentes, con esto damos por terminado esta breve reseña de Haciendo Memoria del expresidente Made with Julio César Clipchamp. Turbay Ayala en su paso por la presidencia de Colombia en el periodo de 1978 a 1982. Made with Clipchamp. Martica, ¿aló? Martica, Martica, ahorita sí me puede subir el cafecito, por favor. Y Made with este Clipchamp. Mario, ¿sí puede pasar? Vale, Martica, mil gracias. Cuídate. Made with Clipchamp. Durante nuestro recorrido Made with histórico Clipchamp. nos encontramos con el expresidente Belisario Betancur Cuartas, quien asumió su gobierno desde 1982 hasta 1986. Made with Entre los desafíos Clipchamp. más grandes que enfrentó como presidente, encontramos la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 a manos del M-19. En segundo Made lugar, with Clipchamp. encontramos la avalancha de Armero el 13 de noviembre del mismo año, en donde murieron más de 20.000 personas. Para 1982, aprovechó la división de los liberales entre Made Alfonso with López y Clipchamp. Luis Carlos Galán y fue escogido por primera vez como presidente, teniendo como bandera política la búsqueda de la paz para Colombia. Durante su gobierno, creó Made acuerdos with de paz Clipchamp. con el M-19, el EPL y el Movimiento Autodefensa Obrera. Dicha comisión se desintegró por la renuncia de diversos Made de sus with miembros Clipchamp. bajo la presión de diversos sectores militares que no veían con buenos ojos los acuerdos de paz. Con el fin de conocer un poco más sobre su gobierno, presentamos el siguiente video. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp.
with ClipChamp. Made 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 with ClipChamp. Hombre que eligen para representarlos como presidente, representa las ansias de Made todos with nuestros ClipChamp. compatriotas, los intereses, aquello que ansían nuestros compatriotas. Made Es un with cambio ClipChamp. profundo, a fondo. Es un cambio a fondo para sentirse distintos, un propósito colectivo de Made with solidaridad, ClipChamp. una transformación educativa y cultural. ¿Te vas a quedar ahí mirándome o me vas a decir lo que estás sintiendo? Made with ClipChamp. Belisario, es que yo no sé si felicitarte o convencerte para que des Made este with relevé. ClipChamp. Ah, yo prefiero lo primero. Vos sabés que cuando me propongo algo no doy un paso para atrás. Lo sé. Pero es que te estás enfrentando a Made Misael with ClipChamp. Pastrana. Él es el candidato oficial del Partido Conservador. ¿Y vos crees que yo no lo sé? Mi amor, todo el partido está en tu contra. Made with ClipChamp. Ya están hablando otra vez de traidor. No todo. Yo respeto mucho al doctor Made with Pastrana y él ClipChamp. lo sabe. Eso sí, hay otros que quieren manejar el partido sin mi nombre. No, Rosita. Made with ClipChamp. Tal vez no tenga ninguna opción, pero no me voy a retirar de la contienda para darle paso a otros que han hecho poco o nada por el país. Made with ClipChamp. Pues, señor Belisario Made Betancourt with ClipChamp. Cuartas, si no hay nada que lo convenza de lo contrario, pues entonces lo Made felicito. with ClipChamp. Y apoyo 100% su candidatura. Además, usted ya es mi presidente. Made with ClipChamp. Belisario fue vencido en las urnas. El presidente electo fue Misael Pastrana Borrero. De nuevo, Belisario se refugió en la Made with literatura ClipChamp. y le dio luz a algunos de sus libros más importantes. De la miseria a la esperanza, La ayuda externa, Despierta Made with Colombia ClipChamp. y Populismo. Made with ClipChamp.
Dígame. Made with Clipchamp. Álvaro, ¿cómo estás? Claro que sí. Absolutamente. Y es para mí un Made honor with Clipchamp. contar con tu apoyo. Ya mismo me pongo en contacto con él. Nos vemos esta noche entonces. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Me comunica con el doctor Misael Pastrana, Belisario Betancur. Misael es Belisario. Made with Clipchamp. Acabo de hablar con el doctor Gómez, que me compartió el deseo de apoyar mi candidatura. Claro que sí, acá los espero. Made with Rosita, Clipchamp. Rosita, mija, Sí, mi amor. necesito tu ayuda. Esta noche Made vienen with a cenar el Clipchamp. doctor Álvaro Gómez y el doctor Misael Pastrana. Ay, no. Te van a apoyar. En bloque, absolutamente. Made with Clipchamp. Esta vez el Partido Conservador va a apoyar mi candidatura en bloque. No. Felicito. Made with Clipchamp. Qué bueno, mi amor. Entonces tenemos que preparar todo para esta noche. Bueno, voy a, no sé, hacer preparar una cena, unos Made with pasabocas. Clipchamp. Tienes que invitar a todos los hijos. Finalmente, después de haber sido diputado, embajador y senador Made with y haber Clipchamp. perdido las elecciones 2 veces, Belisario Betancur es elegido como presidente de la República de Colombia en 1982 con el with eslogan Clipchamp. Sí se puede. En su discurso de posesión, dejó claro su objetivo de buscar la paz con las guerrillas de la FARC y del M-19. Los Made with procesos de Clipchamp. negociación se adelantaron rápidamente. El 19 de noviembre del mismo año, el presidente Betancur sancionó la ley de amnistía, Made un with perdón Clipchamp. general de los delitos políticos. Más de 1.300 guerrilleros se acogieron a la amnistía y recobraron su libertad. Made with Luego de Clipchamp. esta demostración de buena voluntad, las FARC y el M-19 iniciaron negociaciones en la Comisión de Paz creada por el gobierno. Made with Clipchamp. Señor presidente, Made with Clipchamp. escuché las noticias. ¿Qué pasó? Acaban de atentar contra el ministro Lara Bonilla. Made with Clipchamp. ¿Cómo está? Made with Clipchamp. Made with Convoca una Clipchamp. reunión de todo el gabinete. A esos miserables narcotraficantes les vamos a responder de la única manera que entienden. Made with Clipchamp. Los vamos a extraditar. Que purguen sus penas. Lejos de Made sus with Clipchamp. Belisario se había preparado intelectualmente para sobrepasar cualquier obstáculo de su carrera, pero nadie lo preparó Made with para vivir Clipchamp. en su mandato tantas tragedias. En 1983 ocurrió el terremoto de Popayán, en el que Made hubo with 380 muertos y cerca de 5.000 heridos. En 1984 tuvo que enfrentar el asesinato de su ministro de Justicia, Made with Rodrigo Lara Clipchamp. Bonilla. Señor presidente, se están tomando el Palacio de Justicia. ¿Quién? El M-19. Made with Como Clipchamp. una puñalada al proceso de paz, el miércoles 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del M-19 se tomó el Palacio Made de with Justicia, Clipchamp. secuestrando más de 200 personas entre magistrados, empleados y visitantes. El gobierno reaccionó con la presencia inmediata de Made la with policía Clipchamp. y el Ejército Nacional. Después de la retoma, hubo cerca de 100 muertos. Víctor, Made with Clipchamp. hazme un favor. Quiero estar solo, que no me moleste nadie. Tranquilo, señor. Yo me voy a encargar de eso. Made with Clipchamp.
Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. ¿Qué estará pasando por la cabeza de esa gente? Made with Clipchamp. La arrogancia y la templanza. Dos orillas completamente distintas. Made with ¿De qué lado Clipchamp. están ellos? ¿De qué lado estoy yo, Rosita? Apenas hace unos meses estábamos hablando de paz. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Fue una tragedia histórica que enlutó al país. Un oscuro episodio que nunca se esclareció totalmente. Si cometí errores, pido perdón a mis compatriotas por esos errores que nunca fueron nada distinto de mi búsqueda de la paz, dijo en una ocasión Belisario Betancur. Made with Clipchamp. Aló. Made with Clipchamp. Reúne el comité de emergencia. Ya voy para allá. Made with Clipchamp. ¿Y ahora qué pasó, amor? Una catástrofe. El Nevado del Ruiz hizo Made with erupción Clipchamp. y la avalancha sepultó a Armero. Como si fuera poco, una semana más tarde de la toma del Palacio de Justicia, una avalancha generada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz borró del mapa la población de Armero y acabó con la vida de 25.000 personas. Durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, Colombia recuperó la autosuficiencia petrolera con el descubrimiento del yacimiento de Caño Limón. También comenzó la exportación de carbón en el Cerrejón Norte. Igualmente se puso en marcha la Universidad Abierta y a Distancia. Fortaleció las comunicaciones con la iniciación de los canales regionales. Empezó con Teleantioquia, el primer canal regional público de Colombia. Durante su gobierno, se consolidó el aporte económico de la nación para la construcción del metro de Medellín, lo que hizo viable poner en marcha el primer metro de Colombia. Después de terminar su presidencia en 1986, el expresidente Belisario Betancur anunció que no volvería a involucrarse en política y que se dedicaría a la cultura, un juramento que cumplió al pie de la letra. De nuevo, se dedicó a sus grandes pasiones, la literatura y la poesía. Su prudencia y respeto han hecho que muchos lo consideren el mejor expresidente de Colombia. Con Dalita Navarro, su segunda esposa, se trasladó a vivir a Barichara, Santander. Otros dirán por mí quién quise ser. Yo solo sé decir que no lo fui. Pero quiero explicarte. Made with Clipchamp. Quise ser el que entraba y salía de las horas casi siempre de paso, el que cruzaba del éxtasis al vértigo y aquel que lo apuraba todo con delirio. Made with Clipchamp. El mismo que exprimía la vendimia, el jubiloso, en fin, agonizante cada vez que el terror sobrecogía un Made with respiro, Clipchamp. una flor, un elemento. Otros dirán por mí. Nunca lo supe. El 8 de diciembre de 2018, a los 95 años de edad, muere el expresidente Belisario Betancur Cuartas, un permanente precursor de la paz, un humanista, y como lo definió Gabriel García Márquez, un poeta que se extravió en la política para bien de Colombia. El gobierno de Belisario Betancur asumió en 1982, al menos durante sus primeros 2 años, intentó desligarse del alineamiento automático con Estados Unidos. La novedosa propuesta de incorporar a Colombia en el movimiento de países no alineados, la búsqueda de salidas multilaterales a problemas latinoamericanos como la deuda externa y el conflicto centroamericano fueron políticas que allanaron el camino para que el país lograse un reconocido liderazgo internacional.
Estas nuevas orientaciones partían de admitir que era más ventajoso para el país una novedosa estrategia en política exterior, siendo más autónoma respecto a Estados Unidos. En el tema de la deuda externa latinoamericana, cuya crisis se inició con el default declarado por el gobierno de México en 1982, la administración de Betancourt planteó en diferentes foros y al gobierno de Reagan que fuese renegociada, de forma tal que los pagos que se debían realizar se fijaran en un porcentaje establecido sobre los ingresos recibidos por exportaciones. En el ámbito interno, Betancourt estaba empeñado en procurar el diálogo y cese de las hostilidades con la guerrilla. Por otro lado, las relaciones con Cuba se constituyeron una parte esencial de su política exterior y se basaron en la búsqueda de la pacificación en Centroamérica. Grupo de Contadora, el proceso de paz en Colombia y el tema de la deuda externa a partir del Consenso de Cartagena en 1985. Bajo la administración de Betancourt, el presidente tuvo como uno de sus objetivos disminuir la violencia y realizar un proceso hacia la paz, por lo cual generó la Ley de Amnistía, Ley 35 de 1982. Su aplicación conllevó a la libertad de la mayoría de los presos de las guerrillas. Se trató de un perdón general de los delitos políticos y conexos, con excepción de los crímenes atroces. Según reportes de la época, 1.384 guerrilleros se acogieron a la amnistía. El presidente colombiano reconoció que adoptando esta medida de clemencia lanzaba un verdadero desafío contra él mismo, proponiendo un tratamiento de la violencia diferente del método tradicional que se trabajaba en el país. Pero señaló que los colombianos estaban cansados y saturados de violencia, y agregó que su mandato se caracterizaba por 4 años de trabajo en el servicio hacia la paz, con el fin de reducir los niveles de pobreza, las desigualdades sociales y dependencia de países del exterior. Bajo el mismo proceso de paz que él estableció en su gobierno, generó un proceso de paz en Centroamérica. A continuación vamos a ver un video en el cual se refleja la firma del acuerdo de paz de los países de Centroamérica. Es importante recalcar que antes de firmar este acuerdo se había generado un grupo de Contadora en el 1983, el cual estaba conformado por los países de México, Colombia, Panamá y Venezuela. Esto fue bajo la administración de Betancourt. Fue una instancia multilateral bajo el cual se buscaba promover la paz en Centroamérica. Este grupo recibió el apoyo de la ONU y otras organizaciones internacionales. En el 1984 se presentó el Acta de Contadora, y aunque obtuvo el respaldo generalizado de los países democráticos de América Latina, no contó con el apoyo crucial de los Estados Unidos, debido a su posición de reconocer al gobierno de Nicaragua y renunciar a las intervenciones militares unilaterales en el área, por lo cual en este momento no se llevó a cabo la firma del acuerdo. A mediados 3 años de la década después, de los 80, en gran parte de Centroamérica 1987, estaba sumergida en se entraron conflictos los armados fundamentos internos, hasta que, del tras el acuerdo interés de y los se logró presidentes la firma de centroamericanos, se ofreció una oportunidad para la reconciliación de los sectores sociales antagónicos y las fuerzas armadas, tanto leales como rebeldes. Fue en mayo del año 1986 cuando los mandatarios se reunieron cara a cara en Esquipulas, Guatemala, para analizar las coincidencias. Así, Óscar Arias, presidente de Costa Rica, Marco Vinicio Cerezo, presidente de Guatemala, José Napoleón Duarte, presidente de El Salvador, José Azcona Hoyo, presidente de Honduras, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, iniciaron el proceso de Esquipulas, acordando una cooperación económica y una estructura básica para la resolución pacífica de los conflictos. Así, el primer acuerdo armó la base para consolidar la decisión política de los gobernantes y establecer con Esquipulas II, en el año 1987, el procedimiento para conseguir la paz firme y duradera en la región. El último acuerdo definió un número de medidas para promover la reconciliación, el final de las hostilidades, la democratización, las elecciones libres, el término de toda asistencia para las fuerzas militares irregulares, negociaciones sobre el control de armas y la asistencia de refugiados. Los gobiernos se comprometen a impulsar un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la soberanía,
la integridad territorial de los estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase su modelo económico, político y social. El gobierno de los Estados Unidos se negó a este acuerdo debido al reconocimiento que daba al gobierno electo de Nicaragua, el régimen sandinista, señalado por el gigante del norte como ilegítimo y no democrático. Los acuerdos estipula que concedieron además al presidente Oscar Arias el Premio Nobel de la Paz en el año 1987, debido a la habilidad política de negociación de Costa Rica, dieron paso para el Acuerdo de Oslo del año 1990. Después de la firma de los acuerdos, las negociaciones de paz en Centroamérica fueron muy diferentes en cada país. El primer país en llegar a un acuerdo de paz fue Nicaragua en 1989, lo que abrió el camino para que en 1990 se celebraran elecciones generales, las cuales dejaron por fuera del poder a los sandinistas, con la victoria de Violeta Chamorros. El Salvador alcanzó lo propio en 1992 con los acuerdos de paz en Chapultepec, un conjunto de acuerdos firmados entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dando punto final a 12 años de guerra civil en el país. Sobre todas las cosas, gracias a Dios, que nos ha dado a los salvadoreños el don maravilloso de la paz, luego de que nos ganáramos con nuestro esfuerzo por alcanzarla, el beneficio de recibirla. Guatemala cerró los acuerdos en 1996, después de más de 30 años de un conflicto armado interno que dejó un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. Esto cuando el presidente Álvaro Arzú firmó el acuerdo de paz. En cada caso, las partes definieron un camino para la negociación y, por ejemplo, los niveles de apoyo que obtuvieron por parte de la comunidad internacional variaron sustancialmente. También, las características de las negociaciones estuvieron, para cada caso, íntimamente ligadas con las dinámicas establecidas entre las partes en conflicto. Adicionalmente, entre una negociación y otra, la comunidad internacional obtuvo importantes lecciones sobre cómo ejercer su papel y es innegable el hecho de que el proceso de paz en Centroamérica, la comunidad internacional logró concretar por primera vez una metodología para encauzar los procesos de reconciliación en el mundo. Aid with Clipchamp. Aid with Clipchamp. Por otro lado, Betancourt optó desde un comienzo por buscar la reestructuración general de nuestras relaciones internacionales, enfatizando en reforzar la posición negociadora de Colombia en asuntos regionales, lo cual se concentraba con el concurso del país en diversos organismos subregionales, hemisféricos y multilaterales. Aunque Colombia en el periodo de Betancourt de 1982 mantenía una solidez de la deuda externa, el gobernante se enfocó en revisar la deuda en el continente, ya que esto podía afectar a Colombia en los siguientes años. La deuda externa, en la visita del presidente Reagan al país durante el primer año del gobierno conservador, el presidente colombiano solicitó que las deudas latinoamericanas fueran renegociadas. Se pidió que tanto Estados Unidos como los diversos organismos internacionales de asistencia el 21 de junio de 1984 se logró acordar que las renegociaciones de la deuda externa las adelantaría cada país de la manera individual y caso por caso con los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional, y evitó que se diera una acción colectiva de los países en América Latina de entrar en una Con el tema centroamericano, tuve oportunidad de expresar mi preocupación frente a los problemas que vive esta afligida región. Me permití insistir sobre la urgencia de reactivar el proceso negociador de Contadora y agotar todos los esfuerzos de persuasión para poner en marcha, a través del acta de Contadora, los principios, compromisos y recomendaciones contenidos en el documento de objetivos. Durante mi reciente visita a los países centroamericanos, pude comprobar el renovado deseo de todos ellos de abrirle nuevas oportunidades al diálogo y, en el caso de los países que integran el grupo de Contadora, su decisión de propiciar estas oportunidades. Me complace manifestar que en mis conversaciones de hoy con el señor presidente he encontrado el mismo ánimo constructivo y su decisión de crear condiciones propicias para que puedan desarrollarse diálogos de reconciliación
que conduzcan finalmente a la plena participación de las fuerzas políticas y sociales en los procesos democráticos de los países afectados por la violencia y a la controversia civil. Me complace que el gobierno de los Estados Unidos, en este momento crucial, se asome a los problemas centroamericanos con mente abierta y confío en que esa misma actitud prevalezca en toda la región. En el tema de narcóticos y la lucha frontal que libra mi país en este campo, me remito a los términos del comunicado que hemos emitido conjuntamente, expresión clara y categórica de la voluntad de los dos países de trabajar unidos para salvar a la humanidad de este horrendo flagelo. En el transcurso de las conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos, me permití destacar el vínculo existente entre deuda externa y democracia y solicité una ronda de negociaciones multilaterales para facilitar las exportaciones de los países en desarrollo. Observé con interés que los Estados Unidos miran la próxima cumbre económica de Bonn como una buena oportunidad para examinar este importante tema. Y en cuanto al programa autónomo de ajuste macroeconómico de Colombia, deseo dejar una constancia del apoyo constructivo que le están brindando el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, lo mismo que el gobierno de los Estados Unidos a través de la Reserva Federal y de la Secretaría del Tesoro. He comprobado personalmente ese apoyo durante mi visita a Washington. Este es un programa diseñado por nuestro equipo económico para corregir el déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza de pagos y que esos organismos han encontrado como apropiado y consistente. Esperamos convenir en breve plazo los mecanismos de monitoría y concretar la participación de los bancos comerciales. Señor presidente, creemos que ha llegado el momento, como tuve oportunidad de expresarlo ante el Congreso, para que los Estados Unidos y América Latina redefinan los parámetros de su relación mutua. Necesitamos, señor presidente, un nuevo trato, una nueva comprensión, una doctrina común, una alianza para la paz y el desarrollo en América Latina. Es el ánimo decidido de pasar de la simple tolerancia que rige la mayor parte de las relaciones latinoamericanas con los Estados Unidos a la elaboración de un nuevo esquema de cooperación franca, constructiva y fecunda. Este nuevo trato, esta alianza para la paz, no procura únicamente el mejoramiento de las relaciones económicas en el hemisferio, sino también la adopción de propósitos políticos en torno a la defensa de la democracia, que es el gran valor espiritual de la civilización americana. Y de este consenso, señor presidente, saldrían fortalecidas las instituciones políticas del hemisferio, multiplicadas las posibilidades de la paz y más abiertas las perspectivas de un desarrollo sostenido. Finalmente, señor presidente y señores ministros, no es posible en estas breves palabras recoger en su integridad los alcances de esta visita a los Estados Unidos, cumplida mediante un apretado e intenso programa. He transmitido a las autoridades con franqueza y sin subterfugios la totalidad de mi pensamiento sobre los temas de interés común. He sido escuchado con atención y respeto, como corresponde a la tradición libre y democrática de esta gran nación. Me complace registrarlo así y confío que mis opiniones y comentarios sirvan para una mejor comprensión en los Estados Unidos sobre América Latina, este extenso, hermoso y dinámico subcontinente que ama la libertad y entiende que para preservarla y fortalecerla es fundamental la justicia e indispensable el desarrollo. Promec Televisión presenta el siguiente programa. Noticiero Promec. Estamos a hacer en Colombia, bajar impuestos. ¿A quiénes? A los que generan esos empleos formales para tener más inversión. ¿A quiénes? A los que generan esos empleos formales para tener más inversión. Bajar impuestos. ¿A quiénes? A los que generan esos empleos formales.
No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar, yo no para golpear. Yo la cabeza la utilizaba para pensar. Yo la cabeza la utilizaba para pensar. During a meeting with the president of Colombia, Trump